Cuba es un país que está sufriendo transformaciones, que está recibiendo reformas, pero ¿qué tan importantes son estas como para realmente cambiar la naturaleza de la economía cubana? Esto lo conversé con personajes que viven precisamente en la isla de Cuba. Hoy se encuentran con nosotros en este programa Juan Antonio Madrazo. Él es coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial de Cuba. También con nosotros Gloria Llopis, coordinadora de la plataforma femenina cubana Nuevo País y del proyecto Violencia Cero. A los dos, Gloria, Juan Antonio, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias. Quisiera empezar, Gloria, con esta idea que tenemos muchos de que en Cuba, o que Cuba es el único país de Latinoamérica en donde existe una verdadera equidad de género, equidad entre hombres y mujeres. ¿Es cierto esto? Mira, en Cuba existe una realidad que los países del mundo no la conocen. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano da a la publicidad lo que a él le conviene para mantener su imagen del supuesto socialismo, ¿no? Pero existe una realidad. Las mujeres cubanas incluso no conocen sus derechos, no están empoderadas con lo que en un momento determinado a ellas les puede servir para defenderse ante cualquier violencia por parte de cualquier esfera o cualquier institución o por el propio Estado o por su cónyuge. Entonces, nuestra plataforma femenina cubana Nuevo País, pues uno de los propósitos que tiene es empoderar a las ciudadanas cubanas con conocimiento sobre sus derechos como mujer para evitar la violencia de género. Y uno de los proyectos y muy importante que ha tenido mucha aceptación dentro y fuera de Cuba es el proyecto Violencia Cero. Y dentro de este proyecto Violencia Cero, pues también tenemos la no violencia contra la mujer específicamente. En Cuba se da una situación que las mujeres no encuentran cómo encaminarse cuando son violentadas, por ejemplo, por su cónyuge. Son golpeadas y el gobierno dice que existe un centro de atención a la familia en la Federación de Mujeres Cubanas. Pero las mujeres llegan allí y si llegan y se deciden a llegar, pues no hay una salida idónea. Solo le ponen una multa al cónyuge de 30 pesos cubanos. Que eso es como un dólar, que es ¿no? como el equivalente a un CUC o a un dólar, el equivalente a un dólar de multa. Que la multa por golpear a la mujer es de 13 pesos mexicanos. Exacto. Por golpear, el equivalente llegaría a ser 13 pesos mexicanos. Juan Antonio, en materia de equidad racial, ¿cuál es la situación en Cuba? Bueno, en primer lugar, el racismo en Cuba es un conflicto político. El racismo en Cuba es un tema que durante años el gobierno cubano ha tratado de silenciar tanto en la esfera pública como en la arena internacional. Si en los últimos años el tema racial ha sido incluido por el gobierno cubano en la arena internacional, ha sido por la presión de la intelectualidad orgánica y por parte también de la sociedad civil independiente. Es decir, el gobierno cubano durante más de 50 años ha hecho rechazo a que el tema forme parte de la esfera pública. El racismo en Cuba es un conflicto político, pero también tiene ambientes de apoyo que lo legalizan institucionalmente. Por ejemplo, durante años ellos han hecho resistencia a que el tema, tratarlo públicamente, pudiera amenazar la unidad nacional. Pero también, por ejemplo, existen mecanismos como el llamado discurso de mestizaje, donde ellos lo asoman a la esfera pública para silenciar totalmente las tensiones raciales. Durante estos 50 años, activistas no solamente de derechos humanos, sino también ya algunos intelectuales orgánicos que pertenecían a sus propias esferas han sido condenados al ostracismo por tratar de asomar el tema a la publicidad. Actualmente en Cuba hay ambientes de apoyo que legalizan institucionalmente el racismo, como es el tema de
la actuación por parte de los agentes de orden público a jóvenes negros y mestizos, particularmente en los corredores turísticos y en los centros donde se moviliza la economía emergente. Por ejemplo, también están los afrodescendientes también cubanos subrepresentados en la llamada economía emergente, es decir, con las tímidas reformas económicas estas que están sucediendo al interior de la sociedad cubana, los jóvenes negros y mestizos, con toda la calidad profesional que ha vendido la revolución, de que incluso de cierta forma paternalista, de que gracias a la revolución los negros se hicieron personas, es decir, antes del 59 no eran personas, continúan subrepresentados en la economía emergente. El gobierno cubano actualmente hace resistencia a que el tema sea incorporado, y si el tema, los principales líderes de la revolución lo han incorporado en los últimos años, ha sido por la presión de la sociedad civil y parte de la intelectualidad orgánica, que lo está discutiendo a nivel académico, a nivel intelectual, pero en espacios fiscalizados. Por ejemplo, nosotros como plataforma de comunicación, el Comité Ciudadano por la Integración Racial nació en el año 2008 como un grupo de presión para presionar al gobierno para que el tema forme parte de la esfera pública y que la Asamblea Nacional también lo tome como un capítulo más de su agenda. Juan Antonio, hablabas sobre el tema de las reformas económicas. Sí. ¿Qué tan importantes han sido? ¿Qué tan exitosas han sido? Déjame empezar con Gloria. Mira, estas reformas, Cuba en esencia, lo que es la economía, el sistema de forma general, ha sido un fracaso. Tuvieron quizás buenas intenciones, pero como resultado, a 55 años, en este año 2014, pues vemos una Cuba destruida, unos ciudadanos cubanos desmotivados, sin incentivo. En Cuba, por ejemplo, la economía está muy por debajo, las ofertas en las tiendas, los mercados están, no vamos a decir en cero, pero están muy bajas. Las personas van a buscar, por ejemplo, artículos de primera necesidad como es el detergente, en estos momentos el desodorante, para hablar de algo así tan común y tan necesario como el desodorante, no existe en ninguna parte del país, a no ser un día que sacan algo. Entonces la economía con esta reforma está pésima y el cubano cada vez más está sufriendo, cada vez hay más pobreza, hay más desencanto, hay más tristeza dentro de los cubanos, que es doloroso ver cómo los cubanos, que es una cultura alegre, de muchos bailes, de mucha alegría de forma general, y sin embargo en estos momentos usted camina por las calles, las personas a veces se ubican, un turista va a La Habana y se ubica en el 5 estrellas del Hotel Habana Libre o en el 5 estrellas del Nacional o el que sea, un hotel de eso, y se creen que esa es la realidad cubana. La realidad cubana está en los pueblos, en los lugares marginales, en la misma ciudad Habana, como La Habana Vieja, hay una pobreza extrema, los edificios coloniales que no se les fueron reparando durante estos 55 años se han destruido. Es una Habana en ruina, que es nuestra cara de Cuba, la capital de Cuba. Debía estar excelente. Bueno, ni siquiera la capital de Cuba es excelente y es una economía que no es sustentable para los cubanos. Juan Antonio, ¿cómo ve usted estas reformas económicas? Bueno, yo particularmente pienso que las reformas económicas no van a la velocidad, es decir, no van a la velocidad que en estos momentos está demandando particularmente la ciudadanía, es decir, la población. Pero generalmente las tímidas reformas económicas que se han hecho en el interior de la sociedad cubana, una, no son muy confiables, y lo otro es que han acentuado muchísimo la desigualdad. No son muy confiables porque los llamados trabajadores por cuenta propia que participan de esta economía, hay un desencanto, es decir, en los últimos 2 meses se han registrado algunas protestas en el interior del país, por ejemplo, de la región central y la zona del oriente del país, por parte de cuentapropistas que no están vinculados incluso a todo este movimiento de activismo de derechos humanos por los altos impuestos que él está aplicando. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está funcionando esta nueva economía con gente que trabaja por cuenta propia? propia? No está funcionando porque, por ejemplo, el Estado no está, es decir,
no está en las condiciones de habilitar un mercado mayorista. Es decir, generalmente ellos en la última asamblea nacional del Poder Popular, ellos plantearon que pasarán 5 o 6 años en que el gobierno no tendrá a su alcance para esos trabajadores por cuenta propia una empresa mayorista. Hay mucho desabastecimiento, como anteriormente le decía Gloria, pero tampoco hay mucha confianza, es decir, no hay confianza, las tasas impositivas no se corresponde con un mercado de oferta y demanda, pero además de eso, ahora mismo al interior de la sociedad cubana comienzan a aparecer nuevos actores. Por ejemplo, está la Iglesia Católica conjuntamente con algunos empresarios del sur de la Florida que comienzan a buscar un acercamiento con todo este movimiento de generales empresarios que se están moviendo al interior de la sociedad cubana, que bueno, van a ser los que van a tener el control del país. Gloria, antes de entrar al aire me hablaba usted de un problema de desalojos de personas de sus viviendas. Teníamos la impresión en México de que en Cuba el derecho a la vivienda estaba garantizado y que si alguien tenía una vivienda la podía conservar el resto de su vida. ¿Qué está pasando en realidad? Bueno, incluso en lo del Moncada, cuando Fidel lo planteó, uno de los puntos era de que en Cuba no existe y no iba a existir el desalojo. En estos momentos es preocupante cómo están aumentando cada vez más los desalojos en todo el país, de una punta a la otra. Y no solamente están desalojando a las personas, los declaran ilegales y les demuelen sus viviendas. Por ejemplo, hay lugares donde no existen ambulancias, no existen hospitales y las ambulancias para trasladar un enfermo a un hospital, el hospital más cercano, que pudiera ser Ciudad de La Habana. Y sin embargo, si hay ambulancia, cuando van a hacer esos operativos, porque es todo un operativo lo que hacen cuando van a demoler viviendas, van con una ambulancia, médicos, paramédicos, van con policías, van con bulldozer. ¿Pero cuáles son las razones de que se declara una persona ilegal? Por ejemplo, son cubanos viviendo en Cuba, cubanos de Cuba que no tienen una vivienda, son casi siempre mujeres solteras, con niños, madres solteras, con niños pequeños. Yo presencié o estuve al tanto de un desalojo que ocurrió el 20 del mes pasado, del 20 de febrero, donde demolieron en un lugar que le llaman El Tomate en Batabanó, en la antigua provincia Habana, demolieron 4 viviendas y había hasta una niña recién nacida de 7 días con su mamá de 7 días de parida y sufrió la violencia del Estado de ver cómo le demolían su vivienda, le declararon la vivienda que ella pudo construir con sus propios recursos porque no tenía casa donde vivir con sus 2 niños pequeños. El Estado no le propicia una vivienda a esas personas y la que construyen, como las declaran ilegales, las demuelen con bulldozer, grúa y todo un operativo policial que llevan a esos efectos. En San Miguel del Padrón ha ocurrido. Y la idea de que todo cubano iba a tener acceso a una vivienda y que el Estado iba a proporcionar esta vivienda, ¿no está funcionando? Bueno, no está funcionando. Y es alarmante porque incluso existen viviendas desocupadas. Tenemos el caso en el Foxa, que hay aproximadamente 200 apartamentos que están desocupados y el Estado, más de 20 años, están desocupados. Y el Estado lo que está es tratando de adjudicárselos todos para seguridad del Estado y cosas así por el estilo. Y en otras, por ejemplo, en el mismo Batabanó, como les comentaba, existen las antiguas escuelas en el campo que las cerraron aproximadamente hace 2 años. Y sin embargo, ¿por qué el Estado no le da esas viviendas, esas escuelas? ¿Por qué no las habilita y las hace viviendas para esas personas tan necesitadas? Bueno, no lo hace, se están deteriorando esas escuelas a lo largo de todo el país. Ustedes recordarán, o quizás algunos no lo conozcan, pero las llamadas escuelas en el campo, con la vinculación del estudio y el trabajo en Cuba. Eso al final no fructificó, esas escuelas fueron todo un fracaso, donde existían cosas
y se perdieron muchos valores dentro de la juventud cubana y dejaron de existir tales escuelas. Hoy están esas escuelas cerradas con custodio, con todo. Son construcciones. ¿Por qué no las habilitan como vivienda? Juan Antonio, ¿ha habido un cambio radical con la presidencia de Raúl Castro en reemplazo de su hermano Fidel? Bueno, creo que lo más importante que ha sucedido, una de las cosas más importantes que ha sucedido, es decir, la sociedad cubana constantemente está en transformación y hay realmente se comienzan a asomar nuevos actores sociales, no solamente desde la intelectualidad, sino también desde la política. Hay una política diversa y una de las cosas más interesantes que ha sucedido al interior de la sociedad cubana es la reforma migratoria. Pero a la vez también dentro de esa reforma migratoria el Estado se adjudica a crear capítulos y a crear barreras. Y sucede actualmente, por ejemplo, con el caso de Manuel Cuesta Morúa, que es el portavoz del proyecto Nuevo País. Recientemente, a raíz de esta cumbre de la CELAC que se celebró en La Habana, nosotros como plataforma de la sociedad civil intentamos desarrollar un foro paralelo a la cumbre que se está desarrollando en La Habana, donde iban a participar varias plataformas políticas y también algunos actores internacionales que trabajan conjuntamente con nosotros en América Latina. Bueno, Manuel Cuesta Morúa, la sanción que se le está aplicando en estos momentos es, va a ser la causa número 5 del 2014 por la seguridad del Estado, pero además con un delito de falsificación de noticias falsas que atentan contra la integridad, la paz internacional y nada menos que con el tema racial. Es decir, Manuel Cuesta Morúa ahora mismo se ve imposibilitado de movilizarse hacia el exterior a participar en congresos, algunos eventos internacionales, ya que se le aplicó una medida cautelar que todos los martes debe ir a una unidad policial a firmar. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecer a ambos, Gloria Llopis, Juan Antonio Madrazo, por haber estado con nosotros en la entrevista. Y a usted, gracias a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.